Buenas tardes gente, ¿cómo están? Nos encontramos en otro video para el canal y como ya hemos hablado de las sorpresas que nos ha dejado la Copa América de Estados Unidos 2024, hoy hablaremos de las revelaciones que tuvo la Eurocopa que se disputó en Alemania durante junio y julio de este año. Sin más que decir, empecemos. En primer lugar tenemos a Georgia. Si bien los de Willy Sagnol quedaron en el cuarto lugar de su grupo, donde recibieron una paliza histórica de locales ante España, donde serían goleados por 7-1, el haber ganado su grupo en la última UEFA Nations League les daba una oportunidad de clasificarse por el repechaje de la Liga C. Y allí vencieron a Luxemburgo en las semifinales por 2-0 y a Grecia en penales por 4-2 en la final, tras empatar sin goles en 120 minutos, siendo ambos cotejos disputados en condición de local. Así se convirtieron en el primer país del Cáucaso en disputar la fase final de un torneo internacional. Les tocaba un picante grupo F donde eran todo menos favoritos para pasar de ronda, el cual compartían con Turquía, República Checa y Portugal. No obstante, los georgianos llegaban con una generación interesante, comandada por Giorgi Mamardashvili, Giorgi Chakvetadze, Zuriko Davitashvili, Georges Mikautadze y Villa Baratshkelia. Y ellos querían demostrar que no había nada escrito de antemano y todo debía definirse en la cancha. Su debut fue el 18 de junio en Dortmund ante los turcos. Y créanme que fue uno de los partidos más entretenidos del torneo, el cual tuvo muchas opciones de gol para ambos. Y si bien los de Montella empezaron ganando al 25 con el golazo de Mert Muldur, reaccionarían rápidamente 7 minutos luego con el gol de Mikautadze para poner el 1-1 con el que nos iríamos al descanso y significaba el primer gol de Georgia en una Eurocopa. Pero luego del entretiempo, Turquía se puso adelante con otro golazo, obra de Arda Güler al 65. Y ellos aprovecharon la desesperación de los caucásicos para sentenciar el 3-1 final con el gol de Kerem Aktürkoğlu al 90+7 tras un contragolpe sin arquero luego de un córner georgiano. Pero no había tiempo para lamentarse y Georgia debía ir a por todas la segunda jornada ante los checos, donde al menos debía empatar para no complicarse la clasificación. Y jugaron contra ellos en Hamburgo el 22 de junio, donde los cruzados empezaron ganando con el gol de penal de Mikautadze antes del descanso. Pero al 59 Schick empató el partido y aunque Georgia desaprovechó un mano a mano en el último minuto que le podría haber dado el triunfo, obtuvieron su primer punto en una Eurocopa que la dejaba con vida en la misma. Yendo al 26 de junio era matar o morir ante los lusos en Gelsenkirchen y debían vencerlos para pasar al menos como mejores terceros. Y aunque Portugal ya había clasificado, salieron con un equipo titular. Pero poco le importó esto a Georgia, que se adelantó rápidamente a los 2 minutos con el gol de Baratshkelia. Y lejos de sufrir con el resultado, resistieron la presión de los de CR7 para ganar un penal luego de una falta en el área de Antonio Silva, que Mikautadze no desaprovecharía para firmar el 2-0 final a los 57, para así pasar a octavos como mejores terceros. Allí les esperaría un duro reto ante España. Y el 30 de junio en Köln se enfrentaban a una España que les había ganado en los 2 partidos que habían disputado en la clasificatoria a este torneo por 1-7 y 3-1. Pero el autogol de Lenormand al 18 les dio la ventaja,
No obstante, los eventuales campeones empataron con el gol de Rodri al 39, para luego remontar con los goles de Fabián Ruiz al 51, Nico Williams al 75 y Dani Olmo al 83, para certificar el 4-1 final. Y si bien esto significó el final de la aventura georgiana en esta Eurocopa, han hecho historia en la misma, ya que fueron el único debutante que tuvo este certamen y pusieron en lo alto el nombre del Cáucaso en el plano futbolístico. Además, los cruzados tuvieron un histórico recibimiento cuando regresaron a su país. La segunda revelación ha sido Eslovenia. Los de Matías Kek llegaron a su segunda Eurocopa por primera vez tras 24 años, luego de ser segundos de su grupo por detrás de Dinamarca, quedando por debajo de los daneses en puntos obtenidos en sus enfrentamientos directos, tras terminar ambas selecciones igualadas a 22 unidades. Y en el sorteo volvieron a coincidir con Dinamarca en el grupo C, en donde también estaban Serbia e Inglaterra. Si bien parecía difícil pasar de ronda para Eslovenia, Jan Oblak y Benjamin Sesko querían comandar a su país por primera vez a una fase eliminatoria de un gran torneo. Empezaron el 16 de junio en Stuttgart ante Dinamarca, donde iniciaron perdiendo por el golazo de Eriksen al 17, pero Erik Jansa empató al 77. Y el 1-1 no se movió y los eslovenos volvieron a una Eurocopa con un empate meritorio. 4 días luego tendrían un picante cruce ante los serbios en Múnich, y San Karničnik ponía el 1-0 parcial al 68 que colocaba a Eslovenia cerca de la siguiente ronda, y cuando parecía que iban a llevarse los 3 puntos, apareció Luka Jovic en la última jugada del partido, con un cabezazo luego de un córner para poner el 1-1 que dejaba todo abierto de cara a la última fecha. Y el 25 de junio en Köln debían empatarle a Inglaterra para pasar de ronda sin depender de otros resultados. Y aunque todos vaticinaban un triunfo inglés, Eslovenia resistió y sostuvo el 0-0 desde el principio hasta el final, cerrando así la fase de grupos con 3 puntos, los mismos que Dinamarca. Pero los daneses terminaron por delante en segunda posición por el criterio de tarjetas amarillas. Pero Eslovenia fue uno de los 4 mejores terceros que pasaron a octavos, aunque allí les esperaría un duro reto ante Portugal, que venía de liderar el grupo F. Y el duelo ante los portugueses fue en Frankfurt el 1 de julio, y tras un 0-0 en los 90 minutos, todo se definiría en el tiempo extra. Allí CR7 tuvo un penal al 95, pero Oblak fue el héroe al detener el tiro. No obstante, Benjamin Sesko fue el villano al desaprovechar un mano a mano poco después, que pudo haber significado un histórico pase a octavos para los eslovenos. Y tras 120 minutos sin goles, nos íbamos a los penales, donde Diogo Costa se hizo fuerte en el arco portugués al detener los tiros de Ilicic, Valkovic y Verbic, mientras que CR7 no fallaría su cobro. Y sumado a los aciertos de Bruno Fernández y Bernardo Silva, Eslovenia caía en los octavos de esta Eurocopa en penales por 3-0. No obstante, su torneo ha sido más que meritorio, demostrando ser un equipo rocoso y combativo que jugó sin miedo ante selecciones que a priori eran superiores. Y así Eslovenia hizo historia al pasar la fase de grupos de un torneo importante por primera vez, tras no haberlo hecho en la Eurocopa de Bélgica y Países Bajos 2000, ni en los mundiales de Corea del Sur y Japón 2002 y Sudáfrica 2010.
Vamos con la tercera sorpresa de esta Eurocopa, que fue Rumanía. Tras faltar a la edición de 2020, la selección de Eduard Iordanescu llegaría a su sexta presencia en una Eurocopa tras liderar de manera invicta y sorpresiva su grupo por delante de Suiza. Pero ya en el sorteo final caerían en un grupo totalmente impredecible como lo era el E, el cual compartirían con Ucrania, Bélgica y Eslovaquia. Si bien no eran favoritos para superar el mismo ni por asomo, ellos querían demostrar de lo que eran capaces en la cancha. Iniciaron el 17 de junio en Múnich ante Ucrania, y aunque su vecino del norte tenía todas las papeletas para ganar, el partido deparó otra cosa, ya que gracias a los golazos de Nikolai Stanciu al 29 y Razvan Marin al 53 y al tanto de Denis Dragus al 57, Rumanía dio uno de los mayores batacazos de la fase de grupos al vencer con solvencia por 3-0. Parecía que encaminaban el pase a la siguiente ronda. Pero eso se puso en duda el 22 de junio ante los belgas en Köln, ya que el gol tempranero de Yuri Tielemans a los 2 minutos les ponía en desventaja. Y Kevin De Bruyne puso el 2-0 final de los belgas cuando faltaban 10 minutos. Esto dejaba todo abierto para la última fecha, donde los 4 equipos llegaban igualados a 3 puntos. Y el 26 de junio iban contra Eslovaquia en Frankfurt, contra quien al menos debían igualar o mejorar el resultado que obtuviera Bélgica ante Ucrania. Y mientras estos últimos empataron sin goles, Eslovaquia empezaba ganando con el cabezazo de Ondrej Duda al 24, que dejaba momentáneamente afuera a Rumanía. Pero Razvan Marin igualó el partido desde el punto de penal al 37. Y con el 1-1 final, los 4 equipos del grupo terminaron empatados a 4 puntos en puntos totales y puntos sumados entre ellos, por lo que la diferencia de goles definió el orden final, donde si bien rumanos y belgas tenían un +1 en ese aspecto, Rumanía había anotado 4 goles y Bélgica solo 2. Por esto último, los rumanos pasaron como líderes por delante de los belgas. En octavos debían enfrentarse a Países Bajos, que apenas había sido una de las mejores terceras del grupo D. Y el cotejo ante los neerlandeses en Berlín el 2 de julio no terminó de la mejor manera, ya que los errores en la defensa rumana propiciaron el gol inicial de Gakpo al 20 y el doblete de Donny Elmalen en la recta final del partido, con los que la naranja mecánica se impuso con autoridad por un 3-0. Aunque la aventura de Rumanía en esta Eurocopa terminó en octavos, han demostrado un nivel muy bueno, llegando más lejos de lo que ellos pensaban, ya que esta camada de jugadores, liderada por nombres de la índole de Andrei Ratiu, Radu Dragusin, Denis Dragus y Yanis Hagi, puso el nombre de Rumanía de vuelta en el plano europeo, al llevarlos a una fase eliminatoria de una Eurocopa por primera vez luego de 24 años. El cuarto caballo negro que nos dejó esta Eurocopa ha sido Eslovaquia. El elenco de Francesco Calzona llegó a su tercera Eurocopa tras ser segunda de su grupo clasificatorio, donde fue superada únicamente por Portugal. Y como ya dije en el caso anterior, cayeron en el grupo E con Bélgica, Ucrania y la ya antes mencionada Rumanía. Los centroeuropeos debían demostrar que estaban a la altura del reto, y el debut de los eslovacos en esta Eurocopa fue el 17 de junio ante los belgas en Frankfurt. Y si bien todos daban a los Diablos Rojos como los favoritos para ganar, solo bastaron 7 minutos para que Ivan Schranz anotara el único gol del partido. Y con los 2 goles anulados a Lukaku, Eslovaquia empezó con un histórico triunfo de 1-0 ante la selección más fuerte del grupo. 4 días luego tenían que vencer a Ucrania en Düsseldorf para clasificarse a octavos, y parecía que lo estaban haciendo ya que Schranz volvía a adelantar otra vez a Eslovaquia, pero al minuto 17,
No obstante, su vecino del este remontó gracias a las anotaciones de Shaparenko al 54 y Yaremchuk al 80, para que Ucrania gane por 2-1 y dejase el panorama abierto para la última jornada. Y como bien dije, en el caso anterior cerraron el 26 de junio en Frankfurt ante los rumanos, donde con los goles de Duda al 24 y Marín de penal al 37, y sumado al empate sin goles entre Bélgica y Ucrania, todos los del grupo terminaron igualados a 4 puntos, por lo que la diferencia de goles fue el criterio para desempatar el grupo. Y allí la de Eslovaquia era de 0, comparado al +1 de Bélgica y Rumanía, y mientras esta última superó a Bélgica al tener más goles a favor, la Repre se hizo un hueco en octavos como una de las mejores terceras. Eso sí, su rival en dicha instancia sería Inglaterra. Y el 30 de junio en Gelsenkirchen entraron a la cancha con el favoritismo en contra en su duelo ante los Tres Leones, pero aún así Schranz los puso adelante con un gol al minuto 25. Y cuando parecía que tenían todo para una victoria famosa en los 90 minutos ante los ingleses, aparece Bellingham en la última jugada al 90+5 con una chilena para mandar el partido a la prórroga, y en el primer minuto del alargue Harry Kane anotó el 2-1 final, con el que Eslovaquia se despedía aguerridamente en octavos. Pero los eslovacos fueron un equipo que se ganó mis respetos en este certamen, ya que liderados por Milan Skriniar, Peter Pekarik, Stanislav Lobotka, Tomas Suslov e Ivan Schranz han logrado volver a competir en una Eurocopa tras irse en fase de grupos en el certamen de 2020, y han demostrado su valía ante selecciones que en un principio eran de mayor nivel. Y no podemos cerrar el video sin hablar del torneo que se mandó Turquía. Los de Vincenzo Montella lideraron su grupo clasificatorio por encima de Croacia pese a un inicio irregular, pero el sorteo de esta Eurocopa no los perdonó, al estar en el grupo F con Georgia, Portugal y la República Checa. Como dije al principio del video, empezaron el 18 de junio en Dortmund ante la debutante Georgia, y pese a que sufrieron, nos regalaron un partidazo que ganaron por 3-1 gracias a los golazos de Mert Muldur al 25, Arda Güler al 65 y Kerem Aktürkoğlu al 90+7 para obtener su primer triunfo en la competición por primera vez desde 2016. En la misma ciudad, el 22 de junio, iban contra Portugal, y los otomanos estuvieron irreconocibles y fueron goleados por 3-0 gracias a las anotaciones de Bernardo Silva al 21, Samet Akaydin en contra al 28 y Bruno Fernández al 56. Era jugarse el todo por el nada ante los checos en la última fecha. Y el 26 de junio, en Hamburgo, turcos y checos salieron a matar o morir para seguir vivos en el torneo. Y el partido se puso de cara para el equipo de Montella con la expulsión de Antonín Barak al 20, pero se fueron empatados sin goles al descanso. No obstante, al 51 Hakan Çalhanoğlu los puso en ventaja, aunque los de Iván Jášek empataron gracias a Susek al 66. Y aunque el 1-1 le servía, Cenk Tosun puso el 2-1 al 90+4 para sellar el triunfo de Turquía, que pasó como segunda con 6 unidades, las mismas que Portugal, pero quedando por detrás en el criterio de resultado directo. Y su rival en octavos sería Austria, selección que les había goleado por 6-1 en un amistoso en marzo de este año. Pero el 2 de julio en Leipzig nada de eso pasó, ya que transcurridos 67 segundos, la defensa austríaca no despejó bien un córner de Arda Güler y Merih Demiral aprovechó una serie de rebotes para poner el 1-0. Y a los 59 minutos, el central del Al-Ahly aprovechó otro tiro de esquina de Güler para poner de cabeza el 2-0. No obstante, Gregoritsch descontó 7 minutos luego, pero el tapadón de Gunok a Baumgartner
en el último minuto, mandó a los austríacos a casa y a los turcos a cuartos de final. Allí jugaban ante Países Bajos en Berlín el 6 de julio, y tras dominar la primera mitad, Turquía empezó ganando con el gol de Akaydin al 35, y Arda Güler lamentará no haber anotado de tiro libre en la segunda parte, ya que De Vrij al 70 y Muldur al 76 en propia puerta dieron vuelta al partido a favor de la naranja mecánica. Y aunque los turcos se quedaron cerca de repetir la gesta de las semifinales de 2008, se ganaron los corazones de todos en esta Eurocopa, y liderados por dos emergentes en alza como lo son Arda Güler y Kenan Yildiz, Turquía es una de las selecciones con más futuro en Europa. Y bueno gente, esto ha sido todo por el video de hoy. Suscríbanse, dejen su like y compartan si les ha gustado. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Nos veremos pronto, se despide Alex Futbolero.